Ajá. Muy bien, bien amigas, muy buenas, y amigos, muy buenas tardes. Estamos ¿no? en esta tarde, espero se encuentren bien. Que estamos pasando por una dificultad, es un momento que va a pasar, y sigamos cuidándonos por el tema de la salud. La situación está un poco complicada, pero ánimo para adelante, y de corazón espero que si están en un problema difícil, por favor, mis mayores deseos de mejoría, ¿no? Para las familias y amigos que estén pasando por un mal momento. Bien, muchas gracias con estas breve preámbulo. Vamos a iniciar. Aquí en el chat tengo algunas. Ajá, muy bien, gracias a todas, amigas. Vamos a iniciar, voy a compartir la pantalla. Espero que avíseme, por favor, si se ve negrita, a ver, si cargó, no cargó, si no se ve, por favor avísenme para poder dar inicio a esta semana 2 del curso del área de personal social. ¿Se ve la pantalla, amigas? Por favor, en el chat avísenme. Tengo un mensajito en el chat. Sí, ok, gracias, maestra Isabel, muy amable, gracias. Gracias, maestra Vilma, un abrazo. Vamos a iniciar esta semana 2, continuando con el temario que corresponde a esta área de personal social, ¿no? Ajá, un abrazo, muy bien, gracias, amigas. Vamos a iniciar con este tema 2, que es la resolución de conflictos. Y terminamos en el tema 3, que es convivencia, ¿ya? Vamos a empezar. Este PPT lo voy a compartir al WhatsApp del maestro y los va a pasar a ustedes, ¿ya? Así como también un enlace que les voy a mandar después también para que lo tengan presente. Tenemos acá que es el conflicto. Vamos a entrar a la parte científica, la parte académica, porque también eso involucra el tema de resolver las preguntas, ¿no? Tenemos acá algunas citas o parafraseos de algunos autores en relación a lo que es el conflicto, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, Raymond nos dice que el conflicto es una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de intereses incompatibles. Es una idea, ¿no? Kenneth Boulding indica que el conflicto es una de conducta competitiva entre personas y grupos, ¿no? Ocurre cuando se compiten por recursos limitados. Y Casamayor, este es un parafraseo, por ejemplo, que nos habla acerca del conflicto, se produce también un enfrentamiento entre intereses de las necesidades de una persona con las de otra, ¿no? O con los del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima. Una misma situación puede ser percibida de manera distinta por personas diferentes, ¿no es cierto? Por personas que en este caso tienen una percepción distinta frente a una situación. Entonces, y ahí viene el tema de la percepción y las ideas, las creencias, los valores, todo lo que nos hemos, toda la mochila de pensamiento que tenemos se ve acá reducido en conflicto, ¿no? Y eso pasa también con los niños, vamos a verlo en un momento. Así encontramos dentro de ese mismo conflicto, como lo plantea Casamayor, el manejo inapropiado de emociones naturales, como ira, rabia e indignación, en una situación de conflicto que podría llevar a desencadenar una reacción violenta. Amigas, apagamos el audio, por favor, porque, ¿no? Para no filtrar los ruidos de su hogar. Gracias. A ver, entonces, tenemos acá, en este tipo de percepciones distintas de diferentes personas, entra a tallar, ¿no es cierto?, una serie de emociones. Emociones que a veces no se regulan y que salen en una situación, ¿no?, que vamos a decir entre dos personas o pueden ser hasta tres personas igual. El conflicto es constructivo, ¿no es cierto?, pero en este tipo de situaciones. Ahora, no todo el conflicto es negativo, por si acaso. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es constructivo? Cuando favorece la clarificación y resolución de problemas, hace partícipe a los implicados en la resolución de los mismos, posibilita una comunicación más auténtica, ayuda a liberar emociones de estrés, ansiedad, fomenta la cooperación entre la gente a conocerse mejor, permite la resolución de un problema latente, ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas. Es cierto, o sea, el conflicto, y ya lo es parte incluso, hablando pedagógicamente y científicamente, por ejemplo, cuando aquí nos habla de conflicto cognitivo, ¿cierto? Ese proceso, esta situación, a veces estas crisis
ayudan a que las personas puedan entablar y llegar a una conciliación. El conflicto sí, algunas veces es positivo, porque a partir de esas crisis que generamos, entre otras situaciones, con otra persona que tiene diferentes percepciones, podemos salir de esa situación y a llegar a un mejor entendimiento con la otra persona o la otra parte, ¿no? Y cuando yo voy a conciliar con alguien, tengo que, ¿no? Tengo que, de alguna manera, ponerme a negociar de repente con la otra persona, ¿no? Pero eso, para eso también hay un proceso. Entonces, no todo conflicto, como dice, es negativo. También hay cosas positivas de esa situación, ¿no? Y también ha ido a liberar las emociones de estrés y ansiedad. Muchas veces los conflictos producen una ansiedad, especialmente en los niños, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del conflicto? O sea, que digamos, ¿qué puede originar, no? Según los autores Gerard y Coach y Armatea, ¿no? Una de las fuentes del conflicto tiene que ver con los valores y las creencias, ¿no? Como son principios de la vida, que rigen la vida de las personas, los conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias son rechazados o minimizados o no tomados en cuenta por la otra persona. Es cierto, por ejemplo, tenemos alguna situación entre madres de familia, por ejemplo, ¿no? Que no se ponen de acuerdo de repente por distintas perspectivas de religión, de valores culturales, ¿no? Es cuando están conversando, de repente están ahí teniendo diferencias, sale a relucir muchas cosas que en su mochila de conocimientos, de ideas y de creencias, en ese momento sale a relucir, no, que tú eres de tal religión, que tú eres de tal, que piensas de esta manera, ¿no? Y eso lo vemos también incluso cuando en el ejemplo de la separata, por ejemplo, que un padre le dice a la maestra, no, mire, castíguelo, por favor, denle 2 más de mi parte. Incluso tienen ese tipo de creencias de que con eso van a poder promover conductas, cambios de conducta en sus hijos, ¿no? Pero hay un tema ahí de la maestra, toda una percepción pedagógica y educadora de la maestra que, ¿no? Digamos, no está permitido hacer eso, ¿no? Pero ahí viene el surgimiento de eso, ese choque de culturas, de creencias, de ideas, ¿no? Percepción de los hechos. Es otro tipo de fuente, ¿no? Las personas involucradas en un conflicto suelen interpretar los hechos de manera distinta, desde su propia perspectiva, ¿no? Por un lado, en ocasiones la información que manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden generar una situación conflictiva en un determinado contexto. Sí, la perspectiva que tiene una persona es distinta a la otra frente a una misma situación. Va también relacionado a los valores y las creencias, ¿no? Tenemos a veces algunas situaciones de repente de conflicto o digamos, de diferencias con otras personas, porque pensamos de otra manera, ¿no? Pensamos diferente. Y cuando no nos ponemos de acuerdo y no respetamos las diferencias, es que puede surgir esa situación de conflicto que puede llegar a una agresión. Vemos gente peleándose, gente de repente agrediéndose en la televisión, y eso ven los niños y realmente eso se traslada al aula con los otros pequeños, ¿no? Vamos a ver otro tipo de fuentes, relaciones interpersonales. Se refiere a cómo interactúan los involucrados, el nivel de comunicación que mantienen, percepciones, emociones mutuas. Generalmente, en una relación conflictiva, la comunicación es mala, escasa o nula, lo que genera una relación en la cual ambas partes se perciben como enemigas, como malas, generándose una posible escalada del conflicto. Claro, el mismo caso, por ejemplo, de las parejas, ¿no? Que conviven, o de repente de padre e hijo que no se comunican, no sabemos qué está pasando por sus ideas, ¿no? Por sus creencias, por sus emociones, ¿no? Y creemos que a veces el tiempo, por el mismo trabajo, no conversamos con los niños o no promovemos una comunicación y no es fluida, o a veces incluso se hablan de otras cosas, no tiene nada que ver con promover, digamos, un diálogo constructivo, ¿no? Entonces, y eso también se ve mucho en las situaciones de parejas que convive entre madres de familia, que de repente que se relacionan en una situación, ¿no? Necesidades e intereses. El conflicto puede producirse cuando una de las personas o grupos involucrados perciben que se está intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades o intereses. El conflicto se produce cuando no existe un acuerdo sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para que la persona o el grupo pueda desarrollarse. Acá, por ejemplo, prima mucho el tema del bien común. Es algo bien importante en el área de personal social, como parte del enfoque, porque acuérdense que en la anterior sesión habíamos visto que el área de personal social tiene 2 enfoques, ¿no? Desarrollo personal y ciudadanía activa. Uno tiene que ver con el tema de la autonomía, que el niño puede desarrollar a través de las competencias,
y otro a través del ejercicio ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, las necesidades e intereses tienen mucho que ver. Tenemos ciudadanos, por ejemplo, que priman más sus beneficios personales, ¿no? Sobre los intereses de la población o de otras personas. Y cuando prima más esto, entonces surge ahí un hecho de que pensar en yo, no en el nosotros, ¿no? Como lo veía el currículo nacional, ¿no es cierto? Donde tenemos que formar niños pensando siempre en el nosotros y no en el yo. ¿No? Claro, en el yo, basado en el tema de la identidad, en el respeto cuando se es el niño, pero lo que debe primar el tema acá, como dice acá, es el tema de que todos podemos convivir y que podamos ejercer una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, cuando el tema de las ideas e interés tiene que mucho que ver, porque los conflictos justamente surgen de ahí, de que yo quiero prevalecer de repente mis ideas porque quiero hacer esto, porque eso me va a beneficiar a mí personalmente, ¿no? Eso también pasa con los niños, a veces cuando juegan, o observamos de repente, ¿no? Yo quiero jugar y yo quiero, va al sector de repente ¿no? de la casita, del hogar, qué sé yo, y de repente quiere, no, yo quiero todas las muñecas, y solo vemos conductas de repente donde les, no, yo quiero jugar a esto, ¿no? Y vienen unas situaciones bastante complicadas y tensas entre los mismos niños, ¿no? Tenemos ahí las fuentes del conflicto. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, en el nivel inicial, a medida que el niño crece físicamente, adquiriendo algunas conductas sociales que se irán desarrollando Amati. poco a poco. A ver, amigas, por favor, gracias. A ver, entonces, esas conductas sociales no solamente son las que se dan en el lugar, sino también en la misma escuela se van desarrollando. Es una mini sociedad que se desarrolla en los recreos, en las horas de, digamos, de clase, en la misma interacción que tienen los niños, ¿no? Dentro de las mismas aulas, ¿no? En el colegio se desarrolla un conjunto de habilidades sociales, como por ejemplo, utiliza palabras de cortesía, interpretar algunas emociones que hay detrás de gestos y ademanes de otros niños, ¿no? Comunicar sus preferencias de manera verbal y no verbal, expresar sus quejas y reclamos, escuchar a los demás y establecer algunas relaciones amistosas con otros niños. Eso lo vemos en las asambleas, por ejemplo, ¿no? Hay que respetar los turnos, ponernos de acuerdo, quién va a hablar primero, quién va a hablar después, ¿no? El tema de, por ejemplo, ser cortés también. Bueno, no puedo, pienso diferente que tú, pero eso no quita de que sea cortés, que sea una persona descortés en ese momento, ¿no? Entonces, los niños son diferentes entre sí. No podemos generalizarlos a todos. Cada tiene una particularidad distinta. Como lo decía, el mismo, una mochila de creencias, tienen una cultura de hogar, algunos vienen de hogares disfuncionales. Eso también marca, influye mucho en el tema de valorar la identidad, ¿no? Cada uno es único, como es que tiene características e historias personales, familiares, culturales propias. ¿No? Dios sabe de qué hogar, qué ha pasado en la casa, con quiénes son los cuidadores que están con los niños ahora, ¿no? Quiénes son los tutores, porque generalmente los papás a veces no están con ellos, están cuidadores que están por horas, ¿no? O a cargo de un tío, entonces vamos a ver el tipo de influencia, este adulto significativo que en ese momento está con él, qué tipo de valores está, digamos, marcando para este niño, ¿no? Al relacionarse con, interactuar con los demás, estas diferentes maneras de ser y de actuar respetables y legítimas entran en contradicción con la de los otros. Esa contradicción es de por sí un conflicto, independientemente de que se tenga oculto o que se exprese de una manera explícita, claro, porque todos vamos a un aula, no nos podemos, a veces los niños no se llevan bien con todos, porque hay una serie de formación, ¿no? De casa que se van a interactuar con otros niños dentro de la misma aula, ¿no? Lo ideal que se quiere evitar es no ese surgimiento de los conflictos, porque hemos visto que un conflicto puede ser positivo, ¿no es cierto? Y ayuda mucho a ciertos aspectos del desarrollo personal, sino que lo que estos lleguen son agresiones y a peleas. Y es lo que no queremos, ¿no? O sea, el conflicto sí, el conflicto es constructivo, como lo hemos visto hace un momento, siempre y cuando tenga como propósito, digamos, llegar a una conciliación positiva con los niños, ¿no? A negociar con ellos, aunque suene de esa manera, en el tema de conciliar, ¿no? Algunas acciones para que ellos puedan seguir mejorando en su desarrollo personal. El conflicto en general y el afronto de situaciones conflictivas en particular son situaciones naturales y frecuentes de la vida de los niños, ¿no? Necesarias para su socialización, independientemente de su cultura, condición social o etapa de desarrollo. O sea, la idea no los podemos evitar los conflictos, tienen que surgir en el momento porque eso les va a ayudar también a crecer. Y como también a nosotros nos ha pasado en un momento, hemos tenido
aprendizaje, lecciones de vida, ¿no? Y aprendizajes que nos han ayudado a poder ser mejor personas, ¿no? Esas crisis que nos han, de repente, no sé, tocar a fondo, qué sé yo, han ayudado a cambiar de perspectiva, a cambiar la manera de ver, digamos, la vida, ¿no? Y también en los niños pasa eso. Es importante a veces, sí, que los conflictos van a surgir. Y es importante cómo nosotros mediamos la situación en ese momento, ¿no? Cómo realmente hacemos que ellos, a través de nuestra intervención, puedan realmente desarrollarse personalmente, ¿no? Vamos a ver acá. En educación inicial, en nuestro hacer como docentes son los niños y las niñas. Ese es nuestro centro, nuestra mirada. La maestra es importante, pero también acuérdense que somos una carrera humanística. Entonces, nuestra mirada siempre va a estar en el interés superior, que es el niño o la niña, en este caso, ¿no? No en las actividades, ni en la búsqueda del orden, ni tener que cumplir la planificación. Lo más importante acá es el interés, las necesidades, lo son los niños, en este caso, ¿no? Cada una de las situaciones que surgen en el día a día con nuestros niños y niñas son grandes oportunidades, como dice, para promover su desarrollo personal, social y emocional. Sobre todo esto que es bien importante, porque tenemos un niño en el aula que va a llorar todo momento, no va a poder salir de esa crisis y tenemos que ayudar a poder ser mediadores y poder afrontar esa situación, ¿no? Que no debemos desaprovechar eso. Esa es una gran oportunidad para poder ayudarlos a crecer. Sé que es difícil, a veces tener un aula con 30 niños, 25, 30, 30 hasta 31. Antes teníamos muchísimos más, ¿no? Es complicado, niños pequeños necesitan mayor atención, ¿no? Casi con unos a veces no te das un abasto, pero hay que tratar de una manera de poder, de intervenir, ¿no? En ese momento que es bien importante para poder salir de esas crisis, ¿no? Eh, no debemos, no, nuestro trabajo tiene que orientarse a que cada niño o niña se reconozca a sí mismo y se diferencie de los otros. Es decir, que sepa quién es y que reconozca que es diferente a los demás. Eso es bien importante porque eso va a desarrollar la autoestima. Vemos niños a veces que reprimen sus emociones. ¿No? A veces algunos, no sé, son niños que no lloran o que de repente va creciendo con esas ideas, los prejuicios, ¿no? De que, ay, que porque tu color de piel es así o porque tú hablas así. Entonces, lo que no queremos justamente es que esas situaciones sea una cadena hasta la primaria y secundaria lleguen a la discriminación, ¿no? Con lo que justamente esta área busca el desarrollo personal, ¿no? A través de la convivencia con otros niños, ¿no? Y con lo más, porque al final va a ser un ciudadano que crezca. Eso es bien importante el tema del área de personal social para poder construir la ciudadanía, ¿no? Porque los niños realizan actividades por sí mismos, se sienten competentes. Eso les permite ganar más confianza en sus capacidades. En el nivel de educación inicial, es un espacio privilegiado para el desarrollo de estos procesos. Es bien importante el área de el nivel de educación inicial porque forman las bases para poder seguir cumpliendo con las competencias que están marcadas en el currículum, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, otro tipo de situación, ¿no? En el aula se manifiestan diferentes posiciones. Vemos niños con diferentes actitudes, ¿no? Algunas creencias, producto también del hogar, ¿no? De lo que escuchan, los referentes que son sus padres en ese momento, ¿no? Que tienen los niños frente a un hecho, una situación. Por ejemplo, más de uno quiere leer al mismo tiempo, eso es inevitable, jugar con el mismo juguete al mismo tiempo, ¿no? Desde esa perspectiva, los conflictos son naturales, frecuentes e inevitables en la vida del aula. Lo que se tiene que evitar son los conflictos, como lo dije, llegan a agresiones y a peleas. Eso es lo que no queremos, ¿no? Conflicto va a haber, pero lo que no queremos justamente es que se lastime, que se muerdan, porque entonces niños a veces se muerden los niños, ¿sabes? No hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, por eso se debe promover primero que cada niño ejerza su autonomía, haga frente a la situación problemática de alguna manera que no sea huyendo ni agrediendo, ¿no? Lo deseable es que poco a poco el niño busque una solución conversada de las diferencias, es decir, negociadas con la otra parte, ¿no? Siempre si hay una persona que agrede, que, ¿no? El que agrede y la persona que es agredida en ese momento. Lo ideal en ese momento siempre es conversar y preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron? Esa pregunta es bien importante, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Porque eso va a ayudar mucho que la persona o el niño en este caso pueda reflexionar, ¿no? No podemos, o sea, de un momento directamente, ¿no? Ya poner la acción reparadora, tú vas a hacer eso, tú aquello, y abrazo y beso, y al final suena como una,
No, este niño ya se va automatizando. Ah, ya sé que si algo malo me van a hacer abrazar y me van a hacer abrazo y beso a mi compañero, porque ya sé que eso va a pasar. ¿Okay? Entonces el niño se va condicionando que cada vez que haga algo, dice que le va a dar sobre eso a su compañero, ¿no? Entonces, hay maneras de poder un poco negociar esa situación, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Las agresiones, de acuerdo con algunos autores, pueden ser primarias o secundarias, ¿ya? ¿Cuándo es una agresión de tipo primario? Tiene que ver con procesos naturales, ¿no? Del desarrollo del mismo niño, ¿no? Con la necesidad de ser uno mismo, de afirmarse, de diferenciarse del otro o de oponerse. Una agresión de primaria, por ejemplo, puede ser, de alguna manera, ¿no? Mire, no creo que de repente pase, no quiero, ¿no? O de repente, o que no me parece, ¿no? De repente los niños que desean ahí un poco, al final, puede ser una diferencia en ese momento entre una situación entre dos niños, ¿no? Y cuando ya es secundaria o instrumental, tiene que ver con una acción planificada y elaborada. Por ejemplo, robarle un juguete a su compañero, ¿no? En este caso, la agresión de niños y niñas y pequeños suele ser primaria, ¿no? Cuando una búsqueda de una identidad, decir, ¿no? Aquí estoy. Es un deseo de dominar al otro para afirmarse en uno mismo para conquistar un espacio, ¿no? Yo quiero estar acá, ¿no? Y de repente a veces dicen, no sé, Gerardo, por favor, ¿puedes venir acá? No, yo quiero estar acá, ¿no? Entonces, o de repente su compañero le dice, vamos a eso, no, yo quiero, un poquito va en ese sentido. Pero una agresión es secundaria cuando ya va con una intención, ¿no? Ay, te voy a arañar, ¿no? O te voy a jalar el cabello, o de repente te robo el camión, ¿no? O la muñeca y me la llevo, ¡ay! Y corro, y entonces surgen este tipo de situaciones de agresiones secundarias. En algunos casos puede ser la expresión de haber sido maltratado por otro muy fuerte, como el padre, la madre u otro niño más grande, por ejemplo, ¿no? La rabia que genera este hecho es dirigida hacia un tercero que se ve como más débil. En muchas ocasiones es también la búsqueda de la atención, de ser mirado, aunque sea de mala manera, ¿no? Ese es un tipo de agresión primaria, además de sentirse reprimido y expresar violentamente lo que siente o desea. A veces es importante poder distinguir ese tipo de agresiones, ¿no? Ahora, algo que es importante conocer en el tema, trabajamos con primer ciclo y segundo ciclo, ¿no? En el tema del desarrollo infantil temprano es algo que debemos un poquito recordar, con el tema de la primera infancia, ¿no? O el desarrollo infantil temprano. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de con los bebés de 18 meses, ¿no? 36 meses, casi 2 años, ¿no? ¿Cómo lo definen? ¿No? Es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno, que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más complejas, que permiten al niño y la niña ser competente a partir de sus potencialidades para lograr una mayor autonomía e interacción con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos. Los primeros años de vida son bien importantes, son cruciales, incluso hasta determinantes, ¿cierto? Para el desarrollo de su identidad, en este caso. La edad temprana, como se define en gran medida la capacidad de una persona para desarrollarse y consolidarse en la adultez. Hemos visto, por ejemplo, y lo hemos conversado, que cuando psicoanalizan, por ejemplo, al adulto, o de repente quieren agarrar algunas terapias, exploran mucho el tema de la infancia, ¿no? Y la relación que has tenido en este caso con tu adulto significativo. ¿Quién estuvo a cargo de ti? ¿Cómo fue esa crianza, ¿no? Y eso es bien importante y eso marca mucho para un poco a la formación de la adultez, ¿no? Estas potencialidades deben ser tratadas bajo unas situaciones significativas que ayuden al desarrollo de la persona, ¿no? El desarrollo personal de los niños, ¿no? Eh, Esto va a contribuir también al tema de la salud mental en un futuro, ¿no? Es algo progresivo que se va dando, ¿no? Lo importante ahora es ver el tema también de las emociones, de ayudar a regular las emociones. En inicial, sobre todo, es el tema de la contención, que es otro aspecto bien importante para los pequeños, en este caso, para que puedan ayudar, ¿no? Así mismo, para que puedan construir ese desarrollo personal de manera significativa y propia, ¿no? Estrategias para resolver los conflictos personales entre niños. Respetar los ritmos y procesos de aprendizaje de cada niño y de grupo. De acá, esta situación va a permitir que
el hecho de poder ellos se encuentran en diferentes etapas en su desarrollo. Esto vemos en los ritmos y estilos que tienen para poder aprender, ¿no? Cada niño tiene un talento y una habilidad, una necesidad también. Lo importante es poder identificar ese talento, esa habilidad y poder revalorarlo para que ellos a partir de eso puedan sentirse identificados, la autoestima puede ahí un poco fortalecerse, ¿no? Puede haber una soltura, en este caso, del mismo niño para que pueda progresar, ¿no? Y en sus competencias como persona, ¿no? Como ser humano, como ciudadano, ¿no? Nos corresponde como docentes conocer a cada niño, ayudarles en forma personal a reconocer sus emociones y expresar sus gustos y preferencias, para desarrollar sus habilidades sociales, la empatía, la cooperación, colaboración y manejo de conflictos. Estos cuatro son habilidades blandas, porque se trabaja mucho para el tema de desarrollo de las emociones. Entonces, por eso es que es bien importante ahora que tengamos nuestra atención en el tema de sus desempeños de manera no individual, ¿no? Y otra estrategia es alternar las actividades de aprendizaje, de concentración, relajación, juego, movimiento, descanso. Una de las razones que explica la indisciplina en las aulas es que las actividades, como dice acá, de aprendizaje no despiertan y mantienen el interés de los niños, ¿no? Por lo que muchos de ellos, como dice acá, se aburren, comienzan a jugar entre ellos, se distraen, hay, ¿no? Muchos distractores en el aula, en este caso, ¿no? Es ahí surge el conflicto porque no están ocupados en lo que les interesa o están presionados a permanecer sentados en los lugares. Recordemos que no podemos exigir. Los niños no pueden estar todo el tiempo sentados, ¿no? Ellos son kinestésicos, o sea, están en movimiento. Hay que programar actividades que realmente parte de la necesidad del interés del niño para que ellos realmente puedan estarse motivados en poder aprender, ¿no? A veces pues, ha pasado, ¿no? Que muchas veces las planas, ¿no? Dibuja, colorea y pinta, ¿no? La fotocopia, ¿no? Para mantenerte ocupado. Eso lo hace la mayoría de los padres a veces, ¿no? Con tal de que puedan estar ahí concentrados en él y no estar interrumpiendo en su parecer, ¿no? Realizar actividades que sorprenden y cautiven al niño, ¿no? Un niño atento es aquel que se interesa por lo novedoso, se conecta con la actividad o proyecto. Actividades rutinarias sin sentido como hacer planas, rellenar fichas de trabajo, hacer todos los días lo mismo, genera aburrimiento y tedio, ¿no? Es importante promover actividades de experimentación, exploración, salir, ¿no? El juego simbólico, por ejemplo, ayuda mucho, ¿no? Ayudar a expresar emociones, a poder exteriorizarlas, lo que siento, ¿no? Dentro de mí, ¿no? Entonces es importante que eso pueda salir a aflorar en ese momento, ¿no? Acuérdense que como ese calmamiento para ellos es vida, es un principio básico de la educación inicial. El niño se estresa, así como nosotros, estamos encerrados todo el día en un espacio, nos estresamos, ¿no? El niño todavía, imagino que necesita todavía mucho mayor espacio para poder salir. Es importante promover actividades para que ellos puedan mejorar esa situación, ¿no? Promover el trabajo en pequeños grupos que les permitan comunicarse, relacionarse mejor, trabajar juntos y de ejercitarse en uno, ¿no? Esto es importante, el tema del diálogo, ¿no? Preguntar qué hiciste desde la hora que ingreso, ¿no? Desde la hora que me conecto en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, con ellos. Es importante que podamos nosotros generar espacios para poder realmente puedan surgir estas situaciones, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Cómo intervenimos frente a las agresiones y peleas entre niños? Cuando los conflictos son frecuentes en la vida de los niños, degeneran o terminan en agresiones y peleas, y hechos de violencia que debemos prestar atención y mayor intervención, ¿no? Por ejemplo, en educación primaria y secundaria, hay un decreto supremo, que sería interesante que lo puedan revisar, es el decreto supremo de la 004, por ejemplo, ¿no? En el decreto supremo de la 004, si yo les voy a enviar al profesor, ahí, por ejemplo, te plantean una serie de casos. De repente alguno no, mensaje de acá, se encuentra entrecortado. Se escucha, maestra, se escucha porque se escucha bien, se escucha entrecortado. No, sí se escucha bien. Ya tengo un mensajito de alguien de acá, una de las amigas, de repente a ver si... Está Ya, bien, maestra. gracias, Margot. Ya, gracias. Le decía
Hay un decreto supremo que es la 004. Ya, yo le voy a enviar al profesor para que ustedes también lo revisen, porque en ese decreto supremo está especificado, por ejemplo, casos de violencia y agresión. ¿Cómo intervenimos? Por ejemplo, frente a un caso de agresión entre estudiante, por ejemplo, ¿no? Entre, vamos a decir, adulto a estudiante, ¿no? Hay estrategias para trabajar la tutoría. En secundaria se trabaja mucho, pero sería bueno que lo revisen, porque, y si ustedes, como ustedes, la mayoría son maestras de aula, ¿no? Para que estén empoderadas, ¿qué hacer frente a una situación de agresión entre estudiante y estudiante? Y justamente están los pasos, por ejemplo, de cómo intervenir legalmente frente a una situación de violencia que encontramos en el hogar, por ejemplo, ¿no? En las mismas aulas. O si lo detectamos entre un personal de la escuela hacia un estudiante, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo proceder legalmente, cómo proceder, digamos, pedagógicamente también, ¿no? Entonces, yo le voy a enviar al profesor para que se los transmita a ustedes, porque es una separatita publicada en el diario peruano, que todos los directores lo manejan. Y sería interesante que también ustedes, maestros, lo tengan, porque ahí habla casos bien importantes. Se dicen las actas que hacer, cómo tratar los casos de violencia, por ejemplo, sexual, agresiones entre... Tengo mensajes acá. Sí, se los voy a enviar. Es el decreto supremo, la 004. Ya, habla todo lo que es convivencia, ¿no? Lo trabaja mucho en secundaria, en primaria y también en educación inicial en algunos casos, cuando detectan casos de violencia en familias, por ejemplo, ¿qué hacer? Porque sabes que a veces las profesoras, a veces nosotros somos denunciadas por unas situaciones que a veces, ¿no? Pasan, ¿no? Hay que, maltrato psicológico, violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Está ahí. Todo está ahí, violencia psicológica, violencia sexual, agresiones entre estudiantes, caso por caso. Sería interesante que lo revisen, ¿ya? La profesora se lo voy a enviar para que lo puedan tener. Bien, entonces vamos a ver acá. Ya, estábamos en este asuntito. ¿Cómo intervenimos frente a las agresiones y peleas entre niños? Cuando los conflictos que son frecuentes en la vida de los niños, estos a veces suelen terminar en una pelea, en una agresión, en algo mucho más delicado, ¿no? Que hay que prestar bastante atención, por ejemplo, entre los niños, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Y eso es necesario poder, cómo intervenir, ¿no? Observamos, por ejemplo, una situación donde la profesora Dora, frente a las agresiones de sus niños, brinda apoyo emocional al niño agredido, ¿no? Sin darle un mensaje en el que no puede defenderse. Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿ya? Carlos, de 3 años, está llorando porque ha sido golpeado por Jaime, de 4 años. Dora, su profesora, le ayuda a calmarse y lo acompaña brindándole soporte afectivo y preguntándole, ¿no? ¿Qué te ha ocurrido, Carlos? Y Carlos dice, Jaime me pegó. ¿Y dónde te ha golpeado? Le dice, aquí, señala en su brazo, ¿no? ¿Te está doliendo? Sí, duro me ha golpeado y sigue llorando el niño, ¿no? ¿Quieres que busquemos una pomada? Y ahí empieza ¿no? El diálogo, ¿no? Acá, por ejemplo, es importante esperar que se calmen los niños que intervinieron en el conflicto. Casi siempre el niño agresor también se asusta. Y eso lo vemos, ¿no? Porque el niño que agrede, que pega, que de repente en ese momento jala, de repente no sé qué hacer algún tipo de agresión, también se asusta. Y hay que en ese momento, tanto agresor como agredido, ver que ambos se calmen, que se estabilicen un momento para poder empezar a pedir explicaciones, ¿no? Para que sea más objetiva la intervención de nosotras, ¿no? Como dice, que se asusta por lo que ha hecho, por la reacción del otro niño, y tiene miedo por lo que pueda ocurrirle, ¿no? Ahora me van a pegar. Entonces, el niño conecta, ya, como yo le pegué, ahora me va a pasar lo que me pasa en mi casa, y mi papá me va a agarrar la correa, me va a tirar, o alguien me va a golpear, ¿no? Es su primera idea que se le va a venir en la mente, ¿no? Si un niño agrede, nos expresa que algo está ocurriendo, y nuestra responsabilidad es buscar ayuda en ese momento, ¿no? Dialogar sobre lo ocurrido y a partir de la reconstrucción de los hechos con la intervención de las dos partes. Esto suena mucho al tema de las conciliaciones, ¿no? La idea acá que las dos partes puedan reflexionar, ¿no? Y hacer las preguntas, siempre preguntar a ambos qué pasó, y repreguntar. Eso es bueno, preguntar y repreguntar para llegar hasta el fondo del asunto, ¿no?
por ejemplo, profesora Dora, ¿no? Carlos, ¿qué pasó? Él me pegó. Profesora Dora dice, Jaime, ¿tú le pegaste a Carlos? ¿Por qué? Él destruyó mi torre, se llevó los cubos que tenía. ¿Tú destruyiste tu torre? Le pregunta. Sí. ¿Por qué es su torre? No me dio cubos. ¿No? Es importante ayudar, dice, a los niños a encontrar alternativas a lo que hicieron. Dora, luego de escuchar lo que le dicen los niños, les plantea preguntas para ayudarlos a encontrar otras respuestas, ¿no? Profesora Dora dice que no, Jaime, ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de golpearle me hubiese avisado? Jaime se queda pensando, ¿no? Callado. ¿Qué puedo hacer? Jaime, el golpe que le diste a Carlos le ha dolido. He tenido que ponerle una pomada y él mira atento, sorprendido por lo que estaba viendo en ese momento. Jaime y Carlos no podemos, profesora le dice, ¿no? Jaime y Carlos, no podemos golpearnos entre compañeros. Después de todo haber pasado este proceso de intervención en las partes y de preguntar y repreguntar, ¿no? En este caso, empiezo a preguntar también a que busquen una reflexión. Porque generalmente los niños, ya, yo les voy a enviar, yo les voy a enviar, de repente al chat lo puedo subir para que lo puedan descargar, porque se quedan después de clases, ¿no? Gracias, maestra Eric, perdón, ¿no? Eric, creo que me dice, para poder enviarles el PPT. Pero vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de la intervención de la maestra Dora frente a esta pelea entre dos niños, ¿no? Es importante que nosotros siempre preguntemos y repreguntemos, ¿no? Que ambas partes primero se estabilicen, conversar con los niños para poder después intervenir. Vamos a ver acá, ¿no? Reflexionar sobre la lección aprendida con la participación de ambos niños. Ahora que los dos están tranquilos, permitirles expresar lo que sienten, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes, Jaime? Se queda callado, Jaime. ¿Quieres decir algo a Carlos? Jaime le dice, ya no le voy a pegar. Carlos, ¿qué quiere decir algo a Jaime? No quiero que me pegue otra vez. Entonces, es importante no solamente trabajar con el que agrede, sino también con el niño que es agredido en ese momento, ¿no? Es un tema de, digamos, de restauras, ¿no? De práctica restaurativa, que le llamamos para poder un poco remediar la situación entre un conflicto. Vamos a ver acá el tema de la convivencia democrática y ciudadanía, ¿no? Ese tema va relacionado con esta competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. La búsqueda del bien común es lo que prima para que nosotros podamos vivir bien, ¿no? ¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia entre los niños y niñas del nivel de educación inicial? Esta competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Acá los niños combinan estas capacidades, ¿no? Interactúan con todas las personas, construyen normas y asumen acuerdos y leyes, ¿no? Participan en acciones que promueven el bienestar común. Educación inicial, esta competencia se visualiza desde que el niño y la niña nacen, cuando conviven y participan a partir de la relación y el afecto que reciben de las personas que los atienden y del medio que los rodea. Es importante. El niño que crece en un lugar con violencia, probablemente la violencia la vaya a llevar también hacia otros espacios, ¿no? Sus referentes son esos, ¿no? Son personas que agreden, que de repente insultan en la calle, ¿no? Que tienen problemas con los vecinos. Los niños ven todo, analizan, que no lo crean todo, y esas conductas se repiten en la escuela, ¿no? Hacia los 3 años aproximadamente conviven y participan democráticamente con sus compañeros a partir de la interacción en situaciones de juego, exploración en la vida cotidiana con el acompañamiento del docente promotora. Van integrando los límites, conocen las normas y contribuyen en la construcción de acuerdos necesarios para la convivencia armónica, ¿no? Así también el servicio educativo se propicia que participen dando su opinión, dando soluciones o tomando acciones a partir de su propia iniciativa en asuntos comunes que interesan o afectan al grupo. Amigas, esta última parte que está acá, siempre la van a encontrar como pregunta en cualquier examen. Entonces, acuérdense que acá lo importante es que ellos siempre den su opinión, que ellos mismos son los que planteen las soluciones. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es intervenir, mediar la situación, pero tratar de que a través de ellos nazcan las propuestas. Nosotros no podemos imponer, porque
el hecho de imponer genera a veces otro tipo de situación. Ah, ya, la profesora, y nos acostumbramos, ah, ya, porque lo va a hacer, bueno, ¿no? Entonces, es importante que la iniciativa parta de ellos. Al principio es difícil, pero conforme va pasando el tiempo, vamos a tratar de promover conductas y cambios, ¿no? Asuntos que interesen y afectan en grupo, ¿no es cierto? En grupo. Es importante el tema de esta competencia, ¿no? El tema del grupo. Tenemos acá todos los estándares, de acuerdo al currículo nacional también, ¿no? Las competencias, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, primer ciclo, 9 meses, por ejemplo. También tenemos las mismas capacidades, ¿no? Combinar las mismas capacidades para desarrollar esas competencias, los desempeños. También no se desagregan los desempeños, se trabajan tal como están, ¿no es cierto? Acá tiene que ver mucho el adulto significativo, bajo de quién está a cargo en este momento la cuidadora, la maestra, en este caso ¿no? de la situación significativa, ¿no? El tema de la cuna. 24 meses, interacción con momentos cortos con otros niños en el mismo espacio. 36 meses por interacto con algo significativo. El tema también del apego va relacionado en este punto. Colaborar con cuidado y orden de los materiales, espacios que utilice. Ejemplo, después de comer una fruta, el niño bota la cáscara en el tacho de basura. Lo ideal es que en algún momento lo haga por iniciativa propia, ¿no? Que se genere como un hábito para poder ver que este desempeño se va logrando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Segundo ciclo, también igual, tiene las mismas capacidades para desarrollar esta competencia. Acá, por ejemplo, ya vemos en los desempeños que se relacionan con adultos y niños de su entorno en diferentes actividades del aula y juega en pequeños grupos, ¿no? Ejemplo, un niño le propone jugar con bloques a otros niños y construye de manera conjunta en la torre. En esa situación es porque realmente nuestra intervención ha tenido éxito, ¿no? Y que realmente el trabajo se está viendo en esto, ¿no? Participan en actividades grupales poniendo en práctica las normas de convivencia, los límites que conocen. Colabora en el cuidado del uso de los recursos materiales y espacios compartidos. Por ejemplo, en ese documento, la 004, que les voy a pasar, está, por ejemplo, el tema de las normas de convivencia. ¿Ya? ¿Cómo vamos a construirlas? Generalmente, la primera semana, a veces cuando estamos en la parte presencial y física, a veces semana, hasta 2 incluso, ¿no? Para poder llegar a la construcción de las normas. Que yo vengo, hago las normas en una cartulina, ¿no? Sino que tengo que hacer todo un proceso de juego con los niños a partir de acuerdos para que ellos nos planteen las normas y puedan respetarlas, ¿no? Pasa todo un tiempo para que ellos realmente puedan llegar al producto que se ve en ese plasmado, ¿no? En un cartelito donde ellos planteen las propuestas de qué acuerdos podemos llegar para todos llevarnos bien, para que nosotros todos podemos convivir mejor en el aula, ¿no? Y es importante el tema de los espacios, el cuidado de los materiales. A partir de eso se van generando cambios y conductas, ¿no? 4 años, por ejemplo, se relaciona con adultos en su entorno, juega con otros niños, tiene actividades grupales y en el aula. Propone ideas de juego y las normas del mismo. Como hablamos de las normas de convivencia, ¿no? Sí, las reglas de los demás, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Que un niño propone a sus amigos jugar, mata gente con lo que el grupo está de acuerdo y les dice que no vale agarrar la pelota en la mano. A partir de este juego es que nos generamos un aprendizaje para poder plantear nuestras normas de convivencia, ¿no? Por ejemplo, allá, voy a agrandar las letras acá, acá, aquí estamos. Voy a pegar. ¿Se ve ahí? Ya, ¿ahí se ve? Sí, no, ya está. Entonces, por ejemplo, participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, ¿ya? Colabora en actividades colectivas y orientadas al cuidado de los recursos y materiales y espacios compartidos. Seguimos viendo ese desempeño en 4 añitos y también lo vemos en 5 años, pero ya nuestros desempeños van a ser un poco más complejos de repente, ¿no? Por la misma edad que tienen, cronológica que tienen en ese momento. También se ve el tema de las reglas, realiza actividades cotidianas con sus compañeros, se interesa por compartir las costumbres de su familia, conocer los lugares donde proceden, el tema de la identidad, ¿no? Quiénes son, de dónde vengo, quiénes son, de dónde son mis padres, ¿no? O los cuidadores que están conmigo en este caso, ¿no?
muestra interés por conocer las costumbres de las familias y de sus compañeros. Un mensaje acá de... Ajá, ya. Ok, asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, la limpieza y bienestar de todos, ¿no? Es cierto, es difícil el tema de que a veces las mamás nos dicen, ay, pero mi hijo tiene por qué barrer, ¿no? No, tiene por qué limpiar, que no es nos ha pasado, ¿no? Él no es, de repente, ay, él no es el de la limpieza, que no sé qué, no sé cuánto, pero es importante. Si él botó un papel en su espacio, hay un acuerdo que tenemos en el aula que es recogerlo y ponerlo en un lugar, colocarlo en un lugar, ¿no? Si yo, de repente agarré un juguete, una muñeca, tengo que colocarlo, porque tengo que pensar en tratar de que los niños, interioricen de que ese juguete lo va a utilizar otro niño, en el turno tarde, por ejemplo, ¿no? Y tengo que cuidarlo, porque eso lo va a utilizar una niña, mi compañero. Entonces salir de ese, ¿no? Del asunto siempre del egocentrismo, ¿no? Propone y colabora en actividades colectivas en el nivel del aula, orientadas al cuidado de recursos materiales y espacios compartidos, ¿no? Qué importante es que realmente a partir del nivel inicial podemos desarrollar, ¿no? Podamos desarrollar, acá, vamos a ver. Tenemos también, acá, justamente estábamos viendo el tema de esta competencia, convivencia democrática y ciudadanía, está relacionada con la siguiente. Convive y participa democráticamente. Es lo que estábamos hablando. Estas son las capacidades, ¿no? Por ejemplo, la primera capacidad es interactuar con todas las personas, es decir, reconoce a todos como personas valiosas, con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta las diferencias y se enriquece en ellas. Esto es bien importante, por eso vemos adultos ahora que discriminan, que agreden, ¿no? Que no respetan el espacio público, botan la basura en la calle, no respetan las colas, ¿no? Entonces, vemos que no han tenido una formación de repente en casa, ¿no? ¿No? Que no ha sido bien consolidada. Lo que creemos es que desde pequeños aprendan a valorar a las otras personas, a su entorno, ¿no? Porque eso va a ayudar en el futuro a formar ciudadanos competentes. Construye normas y asume acuerdos y leyes. El estudiante acá participa en la construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a principios que las sustentan, ¿no? Así como cumple las leyes reconociendo la importancia de estas para la convivencia, ¿no? Es importante, por ejemplo, los directores cuando están construyendo el PI, ese documento que es de la escuela, por ejemplo, no hay un protocolo para la construcción de normas. Es importante que los estudiantes también participen, ¿no? Son pequeñitos, ¿no? Pero sí, a través de dibujos, pueden decirnos, de repente manifestar sus aportes en la construcción de normas desde pequeño, ¿no? Eso les puede ayudar en el futuro a ser un ciudadano valioso, ¿no? Maneja conflictos de manera constructiva. Que el estudiante actúe con empatía, asertividad, que ponga en práctica pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica todos los conflictos, ¿no? La empatía, por ejemplo, es una habilidad blanda, es bien importante y que a veces muchos no la practican ahora. Ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Eso a veces, no, por eso que a veces existe mucha violencia, mucho maltrato. El tema de la asertividad, cómo digo las cosas. A veces maltrato psicológico, una violencia psicológica, ¿no? El grito, la pelea. Vemos ahora, por ejemplo, adultos que psicológicamente maltratan a sus parejas de repente, ¿no? Niños y hasta mujeres también incluso, ¿no? Entonces es importante el tema de estas dos habilidades blandas, la empatía y la asertividad, ¿no? Para el manejo de los conflictos. Participa en acciones que promueven el bienestar común. Es que proponga gestión de iniciativas vinculadas al interés común, promoción de los derechos humanos tanto como en la escuela y su comunidad, que sea, ¿no? Que no sea una persona, ay, no solamente para los que viven en mi casa, todos tenemos derechos, ¿no? Que en el espacio limpio y el vecino que no me importa, ¿no? No, la idea es que realmente el bien común es para todos, ¿no? Respetar los espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Que es el tema de conservar el ambiente, entre los papeles, ¿no? Realmente formarnos ciudadanos no tendríamos los problemas que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Vemos el uso de la mascarilla, no todos lo respetan, ¿no? Ay, bueno, yo me la pongo porque no soy joven, ¿no? Puedo ser asintomático, no me importa el otro, no me la pongo, me la saco, la pongo en una mala posición, no me interesa lo que diga el otro. Entonces, vemos ese tipo de situaciones, ¿no? No escucho,
¿Se escucha? Sí se escuchan, amigas, porque de repente hay que arreglar el audio, por favor, amiga. Está normal, Miss. Ah, ya, ok, Sí ya. se escucha. Ya, porque tengo mensajitos acá. A ver, de repente hay que arreglar el audio. Maestra, se escucha. Perfecto, ya. Deliberen sobre asuntos públicos. Esto es bien importante. El tema de la deliberación no pasa por el hecho de que, ay, bueno, no, ya nos reunimos todos, vamos a un acuerdo, ya, se hace lo que dice Juanito y lo que dice Paulita. Y lo demás no me importa, ¿no? No, es importante el tema de la deliberación, porque eso ayuda un poco a la reflexión y al diálogo. Porque recuerde que eso, lo que decidimos, nos va a afectar a todos. Las elecciones, por ejemplo, ¿no? Se viene el debate, imagino, presidencial. Todos, o sea, lo que nuestro voto va a decidir el futuro de acá a 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos llegar a consensos. Hay un problema, no me puedo quedar en el conflicto. ¿Qué pasa con el niño? Tengo que llegar a un consenso porque eso va a permitir que todos podamos convivir pacíficamente. Creo que a nadie le gusta vivir en un sitio donde hay problemas, ¿no? Eso que es importante, el respeto, como dice acá, al derecho a la institucionalidad, ¿no? A valorar, en este caso, al prójimo. Vemos los casos en la televisión, en la política, cómo está, ¿no? Las vacunas, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho ahorita, no? Entonces, esas cositas realmente no nos ayudan como sociedad, realmente a poder seguir teniendo una mejor calidad de vida, ¿no? Muchas personas a veces pasan por situaciones difíciles porque no respetamos, no pensamos en el prójimo, ¿no? Y eso es lo que justamente busca esta área, ¿no? Que podamos convivir mejor. Tenemos acá un resumen de todas las áreas, personal social. En este caso, por ejemplo, acá tenemos acá, en el área, la primera fila, construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Son 2 competencias en el área de personal social. Y las capacidades son 3. Construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye su identidad como persona humana, amada por Dios, tiene libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las personas que son cercanas. Hay una competencia que tiene que ver con el área de educación religiosa, ¿no? A veces en el aula encontramos, como le decía, diferentes valores, culturas, religiones, es importante respetarlas a todos, ¿no? Y esta competencia también se desarrolla dentro de ¿no? dentro del área, dentro del ciclo, pero a veces es importante el respeto hacia la creencia de la persona, ¿no? También es un hecho de que también es importante, vamos a decir, el tema del vínculo con Dios, ¿no? También respetar y revalorar lo que realmente pensamos en nuestras, voy a un poquito acá, para pasar a la siguiente parte. Vamos ahora, acá, vamos acá a las casuísticas, ¿ya? Vamos a empezar con esta primera casuística, y vamos a ver acá la primera pregunta, ¿ya? No sé si se ve, o de repente tengo acá, a ver, tengo un mensaje en el chat. A ver, dice acá, voy a ampliarlo, ¿ya? Para poder, un poco... Sí. Gracias, mía, ajá. Bien, Yasmín es una niña que presenta baja visión y será incluida en el aula de 5 años. A raíz de ello, las docentes de la IE comparten ideas sobre cómo favorecer la inclusión de la niña en el aula. A continuación se presentan los comentarios de 3 docentes. Sandra, ¿no? Gladys y Marta, ¿ya? Sandra, ¿qué dice? Sandra, sería bueno establecer turnos para que cada día un niño esté pendiente de Yasmín y le alcance los útiles que ella requiere. Así Yasmín se sentirá cómoda en el aula. Gladys. Creo que es necesario plantear para Yasmín actividades más sencillas que las propuestas para sus compañeros, ¿no? A ella, vamos a decir, a ella, así ella percibirá que también puede aprender. Marta, dice acá, pienso que se pueden colocar puntos de apoyo en el aula que ayuden a Yasmín a reconocer el espacio. Así ella podrá ubicarse con facilidad y desplazarse por su cuenta. ¿Cuál de los comentarios de las 3 maestras se enmarca en el enfoque inclusivo?
porque es un aspecto importante que también tiene que ver mucho con el tema de la ciudadanía, ¿no? La C, Lo sé. ¿ya? Ajá, la C. Porque Sandra, a ver, Sandra, sería bueno establecer turnos para que cada... Acuérdense que el enfoque inclusivo es el tema de como dice uno, de la inclusión, de que todos puedan aprender en iguales condiciones, a pesar de las dificultades físicas que pueda tener la persona, es importante también generar condiciones para que ella también pueda aprender, ¿no? No podemos también esperar que de repente los niños puedan hacerlo. La primera suena muy paternalista, en el sentido de que no va por ese enfoque inclusivo que también la niña desarrolle, vamos a decir, sus competencias a través de... Entonces, Gladys, creo que es necesario plantear actividades más sencillas que las propuestas para sus compañeros, ¿no? Un poco que aquí, si uno analiza, ve los principios de la educación inicial, por ejemplo, como que de repente minimiza, y la idea es no minimizar un poco la situación, ¿no? Y lo que plantea Marta, por ejemplo, sí, generar puntos de apoyo, generar condiciones para que la niña que tiene dificultades físicas motor, en este caso, ¿no? Baja visión, pueda realmente, ¿no? Sentirse, vamos a decir, sentirse bien. Lo importante es cómo se sienta ella y generar las condiciones para que ella pueda aprender. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es la letra C. Vamos a la segunda. No sé si se ve. Sofía, de 2 años, está empezando a resfriarse. Debido a ello, presenta mucosidad en la nariz. La docente sabe que a Sofía no le gusta que le limpie la nariz, pues la mamá de la niña así se lo ha comentado. En esa situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones supone una atención respetuosa hacia la niña? A. Sofía, sé que no te gusta que te limpie la nariz, pero si la limpiamos podrás respirar mejor. ¿Lo hacemos juntas? B. Sofía, si me dejas que te limpie la nariz, te daré una sorpresita. ¿Verdad? Si te gustan las sorpresitas, te limpio la nariz, te la doy. C. Sofía, como no te gusta que te limpie la nariz, no te voy a obligar. Pero si te quedas así, si te vas a ver feo, tus amiguitos ya no van a querer jugar contigo. Las de todas son correctas. La respuesta en este caso, a ver, tenemos acá. La C. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones, en este caso, supone una atención respetuosa hacia la niña? A ver, Sí. Sofía, como no te gusta que te limpie la nariz, no te voy a obligar. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero si te quedas así, se te va a ver feo, dice acá, y tus amigos no van a querer jugar contigo. Ya, ya creo que, ajá, ya. Puede ser la C, pero hasta esta parte de acá, hasta obligar, suena respetuoso, por un tema de derechos, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Pero ya, a partir del punto seguido, empieza a decirle, se te va a ver feo. Yo cuando ya le digo eso, ya estoy generando una marca. Si yo me voy a las rúbricas, por ejemplo, genero una marca, ¿no? Dentro de lo que pudiera hacer. El director me pone una marca en mi desempeño, ¿no? Entonces ahí un poquito que de repente podría ser contradictorio, ¿no? La A, por ejemplo, es conductista, por ejemplo, ¿no? Si haces eso, te doy esto, ¿no? Entonces, y la idea es que dentro del enfoque, desarrollo personal, ciudadanía activa, generemos reflexión, que ella pueda darse cuenta, ¿no? En este caso, en la A, no te gusta que te limpie la nariz, a ver, Sofía, sé que no te gusta que te limpie la nariz, ¿no? Ya, de hecho, ya se está poniendo en una empatía con la niña, ¿no? Pero si limpiamos podrás respirar mejor, lo hacemos juntas, ya está haciendo un poco más, está aplicando las habilidades blandas, ¿no? En este caso. Entonces, claro, la respuesta en este caso es la letra A, ¿no? Así también, hasta cierto punto, excelente. Pero ahí se contradice un poco con lo que va ¿no? Con la pregunta que nos hacen. 3. Ok, de acuerdo. Sí, ajá, excelente, amigas, ¿no? Vamos a revisar también acá. Pero excelente aporte, maestra, muchas gracias. Santiago, de 24 meses, ha empezado a comer sin ayuda. Hoy la docente ha decidido sentarlo junto a 2 niños que ya comen solos para que comparta la mesa con ellos. Al inicio, Santiago come sus propios alimentos, pero luego de unos minutos, coge los alimentos de sus compañeros. Ante esto, ellos lloran. Frente a esa situación de conflicto, ¿qué acción es pertinente que realice la docente? En este caso, explicar a Santiago que sus compañeros están llorando, pues no le gusta que les quiten la comida de los platos. B. Pedir a los niños que tengan paciencia, Santiago, pues él recién está aprendiendo a comer y poco a poco lo hará mejor. C.
retirar a Santiago del grupo, sentarse con él, acompañarlo hasta que termine su comida, pues aún no está listo para comer con los otros niños. D, no tomar una acción. Tenemos acá dentro de esta misma situación. La B, en este caso, ya, pero acuérdense que es un niño de 24 meses, estamos hablando de un niño de 2 años, ¿no es cierto? Ya. Que ha empezado a comer sin ayuda. Vemos el tema de la edad también, ¿no es cierto? La edad cronológica también es un determinante para el tipo de situación que se están proponiendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, Ladis, explicar a Santiago que sus compañeros están llorando, ¿no? Pues no les gusta que les quiten la comida de los platos. La B, pedir a los niños que le tengan paciencia a Santiago, pues él está aprendiendo a comer y poco a poco lo hará mejor. Ya. Y la C, retirar. La C ya es un poco, ya va con una marca también, ¿no? Sacarlo de ahí y ponerlo en otro lugar y pues también es otra persona puede sentirse mal. La C descartada, la D descartada. Vamos a la A y la B, ¿ya? A ver, que hay por ahí dice que tenemos ahí una situación. Tenemos acá un mensaje, mío, la B, ya en este caso, a ver, ahí tiene un mensaje acá, discúlpenme. Ya, en la número 2 la respuesta es la A, ¿ya? La amiga está preguntando, ¿ah? Ya, tenemos acá, ya, de Stephanie, la A, Vilma, la A, ajá, ya. Acuérdense que cuando hablamos el tema de las emociones, ¿no es cierto? Que es el niño de 2 años, ¿no? En este caso, vemos acá, ¿no? Explicar a Santiago que sus compañeros están llorando, ¿no? El tema va por un tema de la empatía también, ¿no? La asertividad, pues no les gusta que les quiten las comidas de los platos, ¿no es cierto? Pedir a los niños que le tengan paciencia a Santiago. Ya, ahí un poquito que podría contradecir, porque ¿dónde está aplicando más la habilidad blanda para que el niño pueda ver también, ponerse en la posición de los otros niños, ¿no? Porque no le gustaría tampoco que al otro niño le quitaran la comida. Entonces, tratar un poco de explicar el hecho de la empatía. En cuanto a las dos alternativas entre la A y la B, se ve mejor, se aprecia explícitamente o implícitamente las habilidades blandas, de que la otra persona cómo se siente o cómo se sentiría si le hacen esto, en la alternativa A o en la alternativa B. Ya, acá Lenny Quispe, la A, maestra. Yo digo que maestra en la A. ¿Por qué? Porque en la alternativa A, por ejemplo, acuérdense que hemos hablado en ese momento de la empatía. Ay, disculpa, ya, maestra. De la empatía y la asertividad. Cosas valiosísimas, y la escucha activa, que es otra habilidad blanda también para poder trabajar el desarrollo de las emociones. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros podamos encontrar, cuando tengamos alternativas como estas, así que son distractores entre la A, la B y la C, hay que descartar por el tema de las habilidades blandas, el tema de que dónde prima el interés más, en el niño, en la maestra, entonces el interés que prima más es en el estudiante, ¿no? Por un tema de desarrollo personal, ciudadanía activa. ¿Ya? Entonces la alternativa es la letra A, en la letra 3. Gracias por los aportes, amigas. 4. Desde hace una semana, Manuel, de 2 años, ya no usa pañales. Sin embargo, hoy le ha pedido a la docente que se los ponga nuevamente. El propósito de la docente es favorecer el control de esfínteres de Manuel. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice ante el pedido del niño? Mirar, pensar la empatía, ¿no? La asertividad, pensar en esa situación. A, explicar a Manuel que no puede volver a usar pañales porque ya él es un niño grande y los niños grandes como él ya no lo necesitan. B, decir a Manuel que si le pone, decir a Manuel que si le ponen el pañal, las personas lo tratarán de nuevo como un bebé y preguntarle si él quiere ser niño o bebé, ¿cierto? Indicar a Manuel que le pondrá el pañal si así lo desea y que le avise cuando esté listo para dejar de usarlo. La D, ninguna es correcta. ¿Cuál de las 4 alternativas, en este caso, va más para allá el control de esfínteres, ¿no es cierto? Desde un enfoque del respeto hacia el niño, hacia sus, ¿no? Sus derechos. La letra C. Exacto, porque la letra A, un poco que no es una marca, ¿no? Niños ya grandes, y como tú eres grande, ya no lo necesitan, ya está ya
al pobre niño le estoy un poquito ya, ¿no? Diciendo cosas que de repente podría sentirse mal, ¿no? O comparando. En medicina manual que se pone en pañales para tratarlo como un bebé, por ejemplo, ¿no? Preguntarle si tiene que decir niño o bebé, entonces un poquito ahí que también es otra marca, ¿no? Y la letra C es la que más aterriza, se acerca, ¿no? Indicar a Manuel que le pondrá el pañal si así lo desea, y que le avise cuando esté listo para dejar. Es lo más respetuoso desde un enfoque de derechos del niño, vamos a decir, ¿no? La letra C. Entonces la 4 es la letra C. Sigamos avanzando acá. A ver, 5. Los niños se encuentran en el espacio de juego y exploración. Sandra, de 10 meses, coge un patito de plástico y se lo lleva a la boca para explorar, ¿no? Doris, de 12 meses, se acerca a Sandra gateando, coge el juguete y lo jala con fuerza. Sandra reacciona y hace fuerza también. Entonces, Doris le da un manotazo a Sandra y se queda con el juguete. Ante esta situación de agresión, ¿qué acción es pertinente que realice la docente? A. Decir, Sandra, sé que eso no le gustó, no te gustó y que te duele. Cálmate. Le diré a Doris que no lo vuelva a hacer. Luego, decir a Doris, veo que te gusta el patito y vas a jugar con él, pero recuerda que no se pega a nadie. B, decir, Sandra, cálmate, ahora, el patito a Doris te lo doy, ¿ya? Luego decir a Doris, dame el patito, Sandra estaba jugando primero con él y ahora hay que dárselo para que se calme. C, decir, vean, Sandra y Doris, el patito se asustó porque lo jalaron, lo llevaron a su casita para que se tranquilice. El patito, en este caso, volverá solo cuando ustedes vean que ustedes pueden jugar juntas, ¿no? De todas las Ahorita, cosas, mijita, bájame del cuarto, ¿ya? a ver, por ejemplo, tenemos acá en el Ahorita número bájame. 5, la letra, a ver, muchos dicen la letra C. Ya, decir Sandra, a ver, vea, Sandra y Doris, el patito se asustó y lo jalaron. Ya, está perfecto, la letra C, pero vamos a analizar, y amigas, las otras alternativas también. La D descartada, ¿ya? ¿Dónde se promueve más? Vamos a decir, es una agresión. Una niña agredió a la otra. Pero ¿se acuerdan cuando, sí, por favor, en su micro? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema del ejemplo que yo les puse hace un momento, y de dos niños, por ejemplo, Jaime, en este caso, y le pegaba al otro niño y cómo intervenía? ¿Se acuerdan? ¿Qué es importante cuando hay una agresión, por ejemplo? ¿Cómo intervenimos? Apaguen sus micros, no dejan. Apagamos su audio, por favor, amigas, se escuchan su intimidad, la intimidad de su hogar. A ver, entonces, ¿qué es importante en el tema de esas tres alternativas? Hay distractor. ¿Qué pasó? Se rayó la... Ya, vamos avanzando, chicas, porque tenemos que... A ver, desde un enfoque ¿se acuerdan que es importante primero escuchar las partes? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Preguntar y repreguntar. Luego, preguntar cómo se sintieron. Es importante esa pregunta. ¿Cómo te sentiste? O cómo se siente la otra persona. ¿Cuál de las tres alternativas? Y llegar de repente a una propuesta que nazca de alguno en este caso, de las personas, ¿no es cierto? ¿En cuál de las tres alternativas sucede más eso? En la alternativa A, en la alternativa B, en la alternativa C. Y no es el área de personal social. Sí, por favor, amiga, en la alternativa A. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, Sandra, sé que eso no te gustó y que te duele. Ya desde decirle eso, ya está, sé que eso no te gustó, me estoy poniendo, sé que, Juan, sé que eso no te gustó, sé que te duele. Estoy siendo empática en ese momento al decirle yo eso a la otra persona. Entonces, no, cálmate, le diré a Doris que no lo vuelva a hacer, ¿no es cierto? Voy a buscar una solución. Es una niña, en este caso, de 10 meses, ¿no? Imagino que hay un acuerdo ahí, ¿no? Pero ya de decirle, entre las tres alternativas de la letra A, aplica más la habilidad blanda que hemos hablado, la intervención que habíamos. Entonces, aquí, a ver, estamos acá. Sí, por favor. En la pregunta número 5, la letra A, ¿ya? Porque se ve más el tema de la empatía, se ve el tema de cómo te sentiste dentro de esas estrategias de cómo intervenir frente a una agresión, ¿ya? Vamos a ver acá. Uy, Dios mío, se ve la pantalla así. Bueno, a ver, en el aula de 5 años se está organizando para celebrar el Día de los Abuelitos. Los niños han propuesto ir al albergue municipal para visitar a los ancianos y ahora discuten respecto al programa que desarrollaron durante la visita.
Hasta el momento han quedado dos propuestas: representar un cuento, realizar una presentación con canciones y poesías. Los niños están divididos frente a esas dos propuestas y no logran ponerse de acuerdo. Si el propósito de la docente es promover la convivencia democrática entre los niños, ¿qué acción es más pertinente que realiza a continuación? A. Explicarles una forma de decidir con cuál de las dos propuestas se quedará y realizar una votación y decirles que se debe respetar la decisión de la mayoría. Cuando digo votación, ¿no es cierto? Ya no estoy siendo tanto democrática, ¿no? O de repente sí, no lo sé, vamos a ver, ¿no? Decirles, puede ser, ¿no es cierto? Decirles que como no logran ponerse de acuerdo, realizarán un sorteo para elegir una de las dos propuestas y deberán acatar el resultado. C. Plantearles que para elegir la propuesta deben considerar si esta les gustará a los abuelitos y si es posible realizarla con los materiales del aula. Miren, por ejemplo, en la alternativa A y la B, estoy pensando en ese momento en mí, ¿no es cierto? En A y no es cierto. Pero acá es salir a visitar a los abuelitos. La letra C, por ejemplo, sí plantea desde la otra persona. ¿Qué le gustaría a la otra persona? Entonces, bueno, la empatía es una habilidad blanda bien importante dentro del área. Ajá, la letra C. Plantearles que para elegir la propuesta deben considerar si esta les gustará a los abuelitos, o sea, a quién yo voy a visitar, y si es posible realizarla como materiales del aula. Desde que yo les pregunto si es que les gustará a ellos, estoy pensando ¿no? En el bien común, en la otra persona, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces acá la alternativa correcta es la letra C. Vamos a ver acá, la número 7. A ver, la docente del aula de 5 años le dice a los niños que pueden leer el libro que más les gusta. Pero antes de que termine de dar las indicaciones, Mateo y Raúl corren a la biblioteca del aula y ambos se disputan el mismo libro de cuentos. Este es el diálogo que se produce a continuación. Mateo, es mío, Raúl, yo lo cogí primero, docente, acercándose de forma calmada. Dejen de quitárselos el cuento, denme el cuento, lo coloca en la parte superior de un estante y luego mira a los niños. Al amigo se le trata con cariño. A ver, dense la mano muy bien, ahora siéntense aquí y comparten este otro cuento. Mateo todavía llora y Raúl está molesto. Entonces, ¿por qué la intervención de la docente no es pertinente para la resolución de conflictos? ¿Cuál es la A? Porque la docente no considera que para resolver los conflictos los niños deben recobrar la calma primero, luego expresar su perspectiva del problema y reflexionar. Así es más probable que se comprometan a la situación de conflicto. B, porque la docente no considera el interés de ambos niños por leer el mismo cuento y les brinda el mismo distinto. Lo adecuado era devolverles el cuento por el que discutieron y hacerles prometer que lo leerán juntos. C, porque la docente no termina de resolver el conflicto, pues los niños involucrados quedan molestos o llorando, ¿no? Porque para un conflicto esté solucionado, es indispensable que involucrados estén totalmente conformes. De todas son correctas. En este caso, por ejemplo, ya vamos a ver la alternativa A y la C, ¿ya? La alternativa C, porque la docente no termina de resolver el conflicto, es cierto, pues los niños involucrados quedan molestos o llorando. Eso es cierto también, ¿no? Para que un conflicto esté solucionado, es indispensable que los involucrados queden totalmente de acuerdo y conformes. Esto es cierto, la alternativa C, pero leamos la A también, ¿ya? Porque la docente no considera que para resolver los conflictos, los niños deben recobrar la calma primero. Acuérdense de lo que dijimos en el ejemplo, que se estabilicen primero, cálmate, porque llorando no los voy a entender, ¿cierto? Pasa también en la vida diaria. Y luego expresar su perspectiva del problema y reflexionar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del caso que vimos? De la letra A. Bien, amigas, esto que quede grabado siempre, cualquier pregunta, caso que ustedes vean en cualquier examen, ¿ya? Acuérdense que es primero estabilidad de ambas personas, de ambas partes. Luego, expresar la perspectiva. ¿Se acuerdan las fuentes del conflicto? ¿Ya? Reflexionar, ¿cierto? Y de ahí nacen las propuestas o los compromisos para poder ayudar a solucionar el conflicto. Esas son, digamos, las partes para poder salir o intervenir en una agresión, cuando existe una agresión o un conflicto. ¿Ya? 8. Vea la siguiente situación y responde a las preguntas 8 y 9. La docente de 5 años observa que a pesar de haber acordado las normas del aula,
Un número considerable de niños continúan dejando desperdicios y residuos de frutas regados por el piso y muebles. Luego de refrigerio, ella se propone que los niños adquieran hábitos de orden y limpieza. Pregunta 8. La docente busca que los niños reflexionen sobre cómo el hecho de dejar tirados los desperdicios afecta la convivencia en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? Estamos en la pregunta 8. A. Organizar a los niños asignándoles responsabilidades, luego decirles, después de cada actividad, el responsable de cada mesa recogerá los desperdicios, luego verificaremos el cumplimiento de la tarea. Ya, B. Para que los niños, me he dado cuenta que algunos niños dejan los desperdicios en el aula. ¿Qué pasaría si nadie recogiera los desperdicios? Podríamos usar el aula, luego pedirles ideas sobre cómo solucionar la situación. C. Pedir a los niños que describan cómo es el aula cuando esté limpio. Luego, identifique los momentos en que se ensucian. Después, señalar, si dejamos desperdicios regados, todos nos perjudicamos porque el aula se llenaría de moscas y podríamos estudiar. De ninguna ayuda de propósito. A ver, tenemos acá en la respuesta, en la 8. Ah, ya, en la respuesta 7 es la A. ¿Ya? A ver, bien, la 8, ya. En este caso, tenemos acá, todos son distractores, ¿no es cierto? La B, exactamente. ¿Por qué la B? Porque miren, la B dice, plantea a los niños lo siguiente. Me he dado cuenta de que algunos niños dejan los desperdicios regados en el aula. Es un hecho objetivo, ¿no es cierto? Lo veo, está ahí. ¿Qué pasaría si nadie los recogiera, los desperdicios? Podríamos usar el aula, luego pedirles a que ideas sobre cómo solucionar la situación. Porque en la última parte me estoy pidiendo propuestas, ¿no es cierto?, de ellos para que el aula, ¿no es cierto?, para generar hábitos de limpieza en orden. La alternativa A y la C también, pero en la alternativa B es mucho más objetiva porque ya determina en una propuesta para generar, digamos, esos cambios, esas conductas de hábitos y conductas activas. La 8 es la letra B. Pregunta 9. El mismo caso, la docente del aula de 5 años observa que a pesar de haber acordado las normas del aula, un número considerable de niños continúa dejando desperdicios y residuos de frutas regados en el piso y muebles, luego del refrigerio. Ella se propone que los niños adquieran hábitos de orden y limpieza. 9. Uno de los propósitos de la docente es que los niños se inicien en la construcción del concepto del bien común. ¿Qué acción es más pertinente para este propósito? A. Explicar a los niños que las mesas, sillas, juguetes y demás materiales del aula pertenecen a todos y si se cuidan adecuadamente todos serán beneficiados. Ya, puede ser. B. Dialogar con los niños para que identifiquen las cosas del aula que son de uso de todos y para que piensen quiénes son responsables de cuidarlas y por qué deberían hacerlo. Ya, vamos. C. Narrar el cuento de algunos animalitos que se enfermaron porque vivían en una granja desordenada y sucia. Y al notar que limpiarlas se sanaron, decidieron cuidarla entre todos. D. Todas las acciones pueden ayudar a que construyan un bien común. Ya, vamos a analizar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, acuérdense que si veo una alternativa que haga propuestas, ¿no es cierto? Y que parta, acuérdense, construcción del bien común. Eso es lo que yo quiero, ¿no es cierto? Que inicie en la construcción del bien común, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver, los niños, explicar a los niños que las mesas y sillas y juguetes de más materiales del aula pertenecen a todos. Cuando yo digo explicarle, ya puede ser que en las mesas de niños de todos se serán beneficiados. Ya podría ser la B, dialogar con los niños para que identifiquen las cosas del aula que son de uso de todos, para que piensen que quiénes son responsables de cuidarlas y por qué deberían hacerlo. Entre la A y la B. Acuérdense que cuando revisamos la teoría veíamos un poco la deliberación. ¿Se acuerdan esa palabra? Que es parte de una de las capacidades para llegar a la competencia, ¿no es cierto? Del área personal social. ¿Dónde se ve, por ejemplo, la deliberación? ¿No? Ajá, en la alternativa B. La A también es también aterrizable. Pero donde yo veo más la deliberación, el diálogo, vamos a decir, que todos conversemos, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo, y al final tomamos, ¿y por qué?
¿Por qué? La deliberación se ve en la alternativa B, ¿no es cierto? Como mencionan acá, ¿no? Ajá, en la alternativa B. Muy bien. Entonces la 9 es la alternativa B, porque ahí vemos la deliberación, que es parte de una de las capacidades de la competencia, ¿verdad? 10. Al regresar al parque, los niños del aula de 4 años están dibujando lo que les gustó de la salida. Manuel está pintando con un crayola amarillo. En ese momento, César le pide la crayola porque él también quiere pintar con ella. Como Manuel continúa pintando, César se la vuelve a pedir. Al no tener resultado, César jala con fuerza la hoja de Manuel y la rompe. Entonces Manuel llora. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para iniciar la reflexión y contribuye a la solución del conflicto? Tenemos acá, a ver, vamos a ver. Ajá, ya, a ver. Tenemos acá, alternativa A. Preguntar a César y a Manuel. ¿Qué es lo que dice la norma de convivencia? ¿Lo cumplieron? ¿Les ha permitido pelear? ¿Qué proponen para respetarla en adelante? Ah, pudiera ser, ¿no? ¿Qué acción es pertinente para iniciar la reflexión? Acuérdense la pregunta que contribuye a la solución del conflicto, la reflexión. B, preguntar a César y a Manuel, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Creen que fue la mejor manera de actuar? ¿Cuál sería una mejor manera de actuar? C, preguntar a César y a Manuel, ¿saben lo que hicieron estuvo mal? Yo le estoy diciendo, ¿no? Porque para que los papás envían a los niños al colegio, ¿creen que, qué dirán sus papás, ¿no? Cuando sepan lo que hicieron, ya estoy un poquito ya generando una sanción, ¿no? Algo muy, a ver, ¿dónde vemos, ajá, no la B, sí, ya. Tenemos entre la A y la B, ¿no es cierto? Pero acuérdense que la pregunta es, ¿qué acción es pertinente para iniciar la reflexión que contribuye a la solución del conflicto? ¿Se acuerdan que no veíamos el caso que se estabilicen las personas? Si lloran, si gritan, se estallan en llanto, ya, cálmate, estabiliza. Luego, ¿qué más hacemos? Preguntamos y repreguntamos, ¿no es cierto? Preguntar cómo se sentiste, cómo, el hecho, el sentimiento de la persona, el sentir de la persona. Luego, plantear una solución o propuesta a partir de las ambas partes, no, las partes que están involucradas. En este caso, siendo así, viendo la estrategia del área, ¿cuál de las dos alternativas se aterriza más a esa intervención? La alternativa B. ¿Por qué? Porque digo, ¿qué ha pasado? Yo tengo que explorar, ¿no es cierto? ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Creen que fue la mejor manera de actuar? ¿Cuál sería una mejor manera? Acuérdense que la pregunta que me están haciendo acá es la reflexión, ¿no es cierto?, de ambas partes. Por eso es que la alternativa que más aterriza en este caso es la letra B, dentro de esto. Bueno, amigas, esto de acá, entre la pregunta 8 y 9, tienen la misma sintonía, ¿no es cierto? Sí van a encontrar varias. 11. Pablo es un niño de 5 años que se desplaza en una silla de ruedas y viene trasladado de otra IE. La docente busca preparar al grupo para recibirlo, por lo que reúne a los niños del aula para conversar acerca de cómo actuar con Pablo en las distintas actividades del día. Respecto al momento de salir al patio de juego, ¿cierto? ¿Qué indicaciones es pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Pablo? Ya, vamos a ver el tema de la otra persona. Como Pablo no puede caminar, no puedo jugar con ustedes. ¿Qué les parece si lo acompañamos durante el recreo juntos? El recreo por turnos. B. Pablo tenía dificultades para caminar. Por eso hay que pensar en juegos fáciles, para que él pueda jugar cuando salgamos al patio. C. Pablo puede ir de un lado a otro en su silla de ruedas como él quiere. Entonces, él puede jugar con nosotros desde su silla, sentado en el piso y de otras formas más. D. Niños, solo debemos limitarnos a observar. Desde un enfoque inclusivo y del respeto hacia la otra persona, también ser un poco empáticos, ¿no? Y de no ser tan paternalista, porque la idea es también el desarrollo personal, ¿no? Promover un poco la autonomía. El niño tiene una dificultad, en este caso, motor. ¿Cuál de las alternativas se asemeja más a una intervención, vamos a decir, respetuosa, ¿no? Desde, la letra C. Acuérdense que vamos a encontrar alternativas muy paternalistas, ¿no? Hay que ser no estás niño, o sea, pensar el niño ya subestimar, ¿no? No va dentro de ese enfoque. Justo la inclusión no promueve eso, ¿no? La inclusión promueve que el aprendizaje se garantice
en condiciones en las que pueda también el niño hacer, ¿no? Intervenir, puede aprender, ¿no? Y eso también no pasa por un tema tampoco de facilitarle todo, porque él también es muy capaz de poder hacerlo. Entonces la letra C, ¿no es cierto? Va más por ese enfoque inclusivo. Pregunta 12. Ramón, de 18 meses, ya camina y es muy activo. Mientras la docente está atendiendo a otro niño, él acerca una silla a la mesa de la docente en la que hay algunos juguetes. En el momento en que Ramón logra subir a la silla, la docente, amigas, acabemos el audio, por favor. La docente se da cuenta de que lo que está sucediendo. Según el enfoque de desarrollo infantil temprano del Minedu, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para promover el desarrollo de la autonomía de Ramón? Hablamos de desarrollo personal, ¿verdad? Construcción de la autonomía. Ya, decir calmadamente, te puedes caer de la silla, luego bajarlo con cuidado para que no Apaguen sus micrófonos. si está de repente el anfitrión, él puede también desactivar los micrófonos. ¿Pudiera ayudar con eso, por favor? Gracias, lo voy a agradecer bastante. A ver, B, decir afectuosamente qué quieres alcanzar. Escuchar lo que dice, bajarlo de la silla y proporcionarle el objeto que busca. C, decirle amablemente, ¿quieres alcanzar algo? Acompañarlo hasta que logre alcanzar lo que busca e intervenir en el caso lo requiera. D, decir sigilosamente, bájate de ahí, ¿cierto? ¿Cuál de las alternativas o acciones es pertinente para promover el desarrollo de autonomía de Ramón? Dentro vamos a decir, acuérdense que es desarrollo personal, ¿no es cierto? Es llegar también que el niño pueda, digamos, promover acciones para que pueda, ¿no? Letra C, ya vamos a analizar, ¿ya? A ver, la letra C, vamos a ver por qué. Decir amablemente, ¿quieres alcanzar algo? Preguntarle, ¿no es cierto? En la alternativa A, estoy ya, digamos, no estoy promoviendo una actitud, vamos a decir, asertiva, ¿no? Acuérdense que es una habilidad blanda, asertividad. Luego, bajarlo con cuidado puede ser también una acción bastante importante, ¿no? Decir afectuosamente la alternativa B, ¿quieres alcanzar? ¿Qué quieres alcanzar? Escuchar lo que dice, bajarlo a la y proporcionarle el objeto que busca. Ya, cuando le dice, ya proporciona el objeto que busca, ya estoy siendo bastante conductista, ¿no? Digamos, no promuevo el desarrollo, no acompaño, ¿no? Decir amablemente, ¿quieres alcanzar algo? Acompañarlo hasta que logre alcanzar lo que busca e intervenir en el caso lo requiera. La alternativa C es la que, digamos, promueve la autonomía, porque desde que le digo, ¿qué quieres alcanzar? ¿No es cierto? Y acompañarlo. Acuérdense que la gestión del acompañamiento, ustedes lo han visto en el tema de procesos de las actividades significativas, la gestión del acompañamiento parte cerca, ¿no? De poder un poco ayudar, no ayudar, sino asistir en eso de manera pedagógica, ¿no es cierto? Hasta que intervenir, ¿no? Para que él pueda, digamos, tener las opciones o la estrategia para poder alcanzar ese objeto, porque esa es su, digamos, su meta, su objetivo en ese momento, ¿no es cierto? La alternativa D es, bájate de ahí, es una marca, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la respuesta de la alternativa, de la pregunta 12 es la letra C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá veo la gestión del acompañamiento, le pregunto, soy asertiva, ¿qué quieres alcanzar? ¿Cierto? ¿Quieres alcanzar algo? Preguntarle, no de frente decirle te puedes caer o quieres alcanzar, ¿no es cierto? Entonces la alternativa es la letra C dentro de este punto. Ya. Hasta aquí hemos terminado el tema de las 12 preguntas. Voy a enviarle al profesor lo que les mencioné, ese decreto supremo, la 004, para que lo pueda. Es un cuadernillo pequeño, y ahí, por ejemplo, les va a servir muchísimo cuando estén en el aula, si tienen colegios, son directoras o son maestras con aula a cargo también, va a servir mucho para el tema, lo que es tutoría, por cómo manejar casos de violencia psicológica, ¿no? El caso también de las normas de convivencia, cómo construirlas, está en este documento, lo voy a compartir, profesor, para que los pueda transmitir a ustedes, ¿no? Se envía, ya, perfecto, entonces yo les envío el WhatsApp, ok.
Ahí les envío todo. Muchas gracias, amigas. Cuídense mucho, por favor, tienen que clase con el profesor. Un abrazo a todas. Cuídese usted también. Cuídense, por favor, protéjanse y sin mal momento, todo esto se va a superar. Un abrazo a todas y saludos, mis afectos a todas. Gracias por escucharme. Aunque Gracias. tarde, que haya pasado Buenas un noches, feliz día de la mujer profesora maestra. Sandra. A usted, gracias a ustedes y feliz día también para ustedes. Un abrazo enorme. Cuídense mucho, por favor. Que Dios las bendiga. Gracias, amigas. Gracias.